Hola, buenas tardes. Hoy día, martes 10 de junio del 2025, vamos a seguir otra parte de lo que es el matrimonio cristiano. Este programa se llama La Palabra de Dios Libera y Sana. Podemos encontrar los versículos en el capítulo 100, el libro de Salmos, capítulo 103, versículos del 1 al 5. Estamos en el misterio bíblico apostólico Ra Raspá, acá en Neuquén, en el barrio 2 de Mayo. Ahí estamos con el pastor Nelson Berra y la profeta Lorenza, en cuales siempre tenemos muchas charlas con referente a lo que es el matrimonio cristiano, el seguir a Dios. Y en estos tiempos tenemos muchas consultas, como así preguntas de por qué muchas veces se habla sobre el matrimonio cristiano, cómo debemos estar preparados para cuando Dios venga en su tiempo, y cómo debe vivir un matrimonio cristiano. La importancia de entender cómo debemos vivir en este mundo en el cual está gobernado este mundo por Satanás y todos los ángeles caídos, como dice su palabra, ¿no? Entonces, no es tan así nomás, solamente que aceptas a Cristo y todo se resuelve. Sí tenemos una protección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nosotros. Nos ha dejado una guía que es el Espíritu Santo, y podemos entender las Escrituras de acuerdo a cómo Dios nos va direccionando con el Espíritu Santo. Cómo al leer podemos comprender muchas cosas, cómo podemos direccionar nuestro matrimonio a diario, permanentemente. Y es importante comprender eso, porque antes de conocer a Dios, muchos matrimonios o personas, hermanos hoy en Cristo, estábamos perdidos en el pecado, pero Dios, por su misericordia y por su amor, un amor eterno, nos ha llamado a servir y nos ha dado un libro en el cual tenemos que todos los días leerlo, porque esa es la forma en que nos corrige, esa es la forma en que debemos vivir. Porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque pertenecemos a Dios, al reino de Dios. Hemos sido llamados y escogidos por Dios para servir, para que las almas no se pierdan, sino que estamos siendo preparados por Dios a diario para que esas almas lleguen a Él por medio de nosotros. Por eso los matrimonios cristianos a diario y permanentemente deben estar leyendo la palabra, deben estar en esa intimidad con Dios. Hoy vamos a tener tiempos a solas con Dios, ¿no? Vamos a leer el libro de Salmo, capítulo 46, 10 nos lleva la palabra. En el Salmo capítulo 46 y el versículo 10 dice su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. El Salmo está
Dice, Dios refugio de su pueblo y vencedor de naciones. Al músico principal de los hijos de Coré, salmos sobre Alamot. ¿Sí? Una de las principales cosas que a veces pierde el matrimonio cristiano es el tiempo con Dios. Cuando se está sirviendo a la iglesia y la vida cotidiana, muchas veces creemos que estamos en esa intimidad con Dios, pero estamos en una comunión con Dios. Y cuando queremos acordarnos, olvidamos que tenemos que estar en continuidad, en intimidad. ¿Por qué hablo de estas dos cosas? Porque la comunión es una relación. A veces se escucha, no, yo tengo una comunión con Dios, estoy permanentemente con Dios y hablo y leo, etc. La comunión es relación, una amistad de compartir algo, ¿no? Y la intimidad es la relación cercana, privada, a menudo y constante con Dios. ¿A qué voy? Que la intimidad es lo mejor que podemos buscar nosotros. Nos va a llevar tiempo, pero Dios no te quita las cosas que hagas, dejes de hacer tus quehaceres, tus obligaciones, trabajo, estar con tu familia. No, pero te invita a que tengas una intimidad con Él. ¿Por qué? Porque al leer la palabra, la intimidad nos revela Dios cómo debemos vivir, cómo nosotros debemos estar continuamente preparados, porque hay una lucha, hay una guerra permanentemente en los aires. Sabemos que los hijos de Dios no peleamos contra las personas, ni vamos a cambiar a ninguna persona. Nosotros no salimos a predicar la palabra para cambiar personas. Absolutamente no es eso. Ni vivimos tampoco pensando en cómo vamos a cambiar a la otra persona. Tampoco. Nosotros tenemos una comunión, una intimidad con Dios. Tenemos una comunión en la familia porque nos unimos mucho con nuestro matrimonio. Pero tenemos una intimidad con Dios que está en nosotros, ¿no? Porque el que realmente va a impactar a esos corazones que Dios está llamando es el Espíritu Santo. No es ningún templo, no es ninguna iglesia. Por más que salgamos y salgamos y salgamos, el que va a convencer a las personas de acercarse es el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos entender que necesitamos permanentemente la intimidad con Dios. Procurar estar en intimidad con Dios, como hacía Jesús en las oraciones, como hacía Dios permanentemente cuando caminaba. Los discípulos tenían una comunión. Buscaban estar cerca, buscaban tener una amistad con Jesús porque lo estaban conociendo, porque caminaban con Él, veían las cosas que Él realizaba, cómo Él se relacionaba con las personas, cómo Él tenía esa paciencia, la paz. Hoy hablamos sobre los frutos del Espíritu, cosas que muchas veces perdemos. No digo que no están, están. El tema es cómo permanecer en esos frutos, cómo debemos nosotros buscar de estos frutos. Pero ¿cómo es? ¿Es hacer un montón de obras? No dice que te pongas a hacer obras. No malgaste el tiempo que Dios te da. Pero no es para que salgamos corriendo a salir a predicar y a predicar y a predicar y nos olvidamos de nuestra familia, nos olvidamos de nuestras actividades que tenemos que tener como matrimonio, nuestra relación de familia. Por eso es que es algo en la cual muchas veces se ve y se enfoca a que tenemos que estar mucho metidos en un lugar. No, debemos estar en la iglesia, en congregarnos en la iglesia, debemos entrar en una obediencia,
debemos comprender que debemos estar en una congregación porque la relación, la intimidad que tenemos con Dios nos lleva a una relación en la cual necesitamos conocernos como cuerpo de Cristo. Y esto a veces se pierde. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos tener una intimidad con Dios. Dejar de la relación que tenemos humana, de tener amistades, todo esto es bueno, es necesario, porque nos relacionamos con muchas personas. Dios nos enseña en su palabra a relacionarse. No hice con este sí, con este no. Que muchas veces vemos a menudo que le cuesta a la misma iglesia relacionarse con otra iglesia. Como si algo fuera a romper o que algo le fueras a sacar o que algo fueras a traerle que esa congregación puede cambiar. Pero por eso es que Dios nos enseña a tomar una tierra y a que nosotros nos ubiquemos en ese lugar y trabajemos para Dios. Que tengamos una intimidad con Dios para poder fluir en el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en todos los lugares que Él quiere que trabajen. En este tema se dice tiempos a solas con Dios. Hemos leído el Salmos 46:10. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Una de las cosas que está diciendo muchas veces, quédense quietos, no es que te dejes de ir a otro lado o que dejes de hacer las cosas. Mayormente, quédense quietos es que tengas un tiempo con Dios, que podamos tener ese tiempo con Dios. Si no tenemos ese tiempo con Dios, se nos va a hacer muy difícil poder comprender o oír a Dios. Si no, nos vamos a mover según nosotros, como nosotros creemos. Y estas son a veces las cosas que a veces nos suceden, ¿no? Que tengamos una intimidad con Dios para poder saber quién es Dios. Porque si no es que estamos en una iglesia pero no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se lo conoce en la intimidad. En la relación lo único que es un tiempo. Tenés una amistad. Podemos tener un amigo, podemos tener una familia amiga, nos juntamos un día determinado, compartimos algo de comer, charlamos, etcétera, etcétera, pero es una relación, una amistad. Por eso es la diferencia entre la comunión y la intimidad. En caso cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, es continua. No es un día, nos podemos juntar Dios, o no, mañana si yo tengo tiempo. No, es una intimidad. La intimidad es permanente. La intimidad es algo en la cual nosotros tenemos que estar entendidos de las cosas cuando debemos buscar a Dios. Tener una intimidad permanente. No lo busco cuando tengo problemas, no, lo busco cuando tengo que ir a la iglesia, lo busco cuando tengo que hacer algo para Dios. Pero si todo el día de que despertaste ya Dios tiene una intimidad contigo, ¿por qué tú no tienes una intimidad con Él? ¿Por qué te niegas a entender que Dios quiere una intimidad permanente? Por eso dice los verdaderos adoradores lo buscan en el Espíritu. Cuando dice Dios en el Espíritu, porque el Espíritu está continuamente con nosotros, día y noche. Cuando nosotros descansamos, está despierto, buscando la forma y esperar a que nosotros dejemos de pelear con nuestro yo para que Él nos hable. Y entonces ahí es cuando realmente muchas veces se pierde esa intimidad. Entramos en una comunión.
entramos en una relación de vez en cuando, bueno, porque estoy cansado, salí tarde de trabajar, no, porque los chicos, no, porque tengo muchas que hacer, entonces no tengo tiempo para leer la Biblia, tampoco tengo tiempo para estar en una congregación, tampoco tengo tiempo para servir a Dios, tampoco, un montón de cosas que a menudo escuchamos que no tienen. Pero Dios está ahí permanentemente, diciendo que Él, esperándote, esperando que uno se rinda, esperando que uno entienda que Él es Dios. Dice, quédense quietos, sepan que yo soy su Dios. Por eso es que a veces al hablar con alguien uno se da cuenta de que no hay una intimidad con Dios, hay una comunión. La comunión la puede tener cualquier persona que llega a la iglesia y dice conocer a Dios, pero que realmente tenga una intimidad es otra cosa. La intimidad con Dios, Dios te habla permanentemente, Dios permanentemente está hablándote por medio de la palabra en nuestro ser. Permanentemente Él trae la palabra justa para cuando tú estás en una situación. ¿Pero por qué? Porque Dios nos da el discernimiento, Dios nos da el entendimiento, la revelación. Y esto es muchas veces lo que a veces dejamos nosotros de entender. Lo dejamos de lado a Dios y empezamos a hacer las cosas nuestras. Y después vienen los grandes desacuerdos, porque nos enojamos, puede ser con el pastor, nos enojamos con la congregación. Es como que tengo más problemas que cuando no estaba. Pero lo que pasa es que la intimidad es, como dice, sepan que yo soy Dios. Y no conocemos a nuestro Padre, que lo vemos, que es el pastor, que es la asignación que Dios ha puesto ahí en la congregación. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Se entiende? Dios ha puesto a un hombre, a un varón, en una congregación para que tengamos una comunión con Él. Por medio de Él va a bajarla en todo lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios, necesitamos una dirección, necesitamos un consejo, necesitamos tener una charla, necesitamos aprender de la palabra, necesitamos entrar en esa intimidad con Dios. Entonces necesitamos del tiempo. Tenemos que aprender cómo es el tiempo con Dios. ¿Cuál es el tiempo con Dios? ¿En qué momento tengo un tiempo con Dios? Por eso acá dice, estar quieto muchas veces nos cuesta frenar para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Aun cuando nos sentamos a tener un momento de devocional o lo que es leer o oramos, leemos, hablamos, adoramos, no es casi imposible guardar silencio delante de Dios. Necesitamos estar quietos, en silencio, delante de su presencia, el silencio nos prepara para un nuevo encuentro con Dios. O sea, hablas del silencio. Y el silencio es cuando alguien te habla. Por eso cuando nos quedamos en silencio en una casa empezamos a escuchar los ruidos de la casa. Si tenés una casa de madera, mayormente de las cabañas, ocurre el crujir de las maderas, escuchás afuera los pájaros, escuchás el ladrido de los animales, los perritos, y si vivís en el centro o en el escuchás los ruidos de los vehículos, las frenadas, el hablar. Pero nos lleva a algo más. En Mateo 6:6 dice su palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A qué nos lleva?
a que muchas veces no le damos el tiempo. Decimos que hacemos un montón de cosas, pero no le estamos dando el tiempo a Dios. Dios busca una intimidad con Él. Dios busca que tengas una intimidad con Él. ¿Por qué muchas veces nos lleva a una intimidad cuando tenemos un proceso muy fuerte? Cuando por ahí tenemos esa actitud de decir, sin Dios me está pasando esto. Sinceramente no sé qué hacer. Pero ahí sí cerrás tu puerta. Y ahí sí te arrodillás y ahí decís, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. ¿Me entiende a lo que voy? Es que a veces la intimidad con Dios tiene que ser desde que arrancó el día hasta cuando te vas a acostar. ¿Por qué? Porque Dios está buscando de esos hijos con intimidad. O sea, cuando nosotros se nos revela la palabra que Dios nos ha llamado a servir, cuando Dios nos está diciendo, te he escogido. Cuando Jesús dice, Padre, he guardado a tus escogidos. Padre, qué tremenda palabra, ¿no? Si no. En el mundo nos has escogido, todo el mundo y nosotros nos escogió a nosotros. Me ha escogido a mí, a mi familia. Es tremendo el amor de Dios. Y nos prepara para que le sirvamos. O sea, todos hemos vivido unos distintos procesos y diferentes situaciones para que hoy le sirvamos a Dios. ¿Cómo nos prepara? Nos preparó de que nacimos. De que hemos nacido, Dios nos ha estado preparando. Hemos pasado diferentes barreras, hemos pasado diferentes situaciones. Y Él sigue diciéndonos, sepan que yo soy Dios. La palabra dice, ¿no? Que nos dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento. Cerrá la puerta. Nuestro corazón. Que este corazón, que muchas veces no se quiere abrir para Dios, sino lo abrimos decimos, ya lo abrí, estoy entregado a Dios, estamos por fuera. Estás hablando por la parte de afuera, por eso dice tener una comunión, vos no tenés una intimidad. Lo que Dios quiere es que tengamos una intimidad. Lo que Dios más ama es que tengamos una intimidad. Porque al tener una intimidad con Dios, el corazón se abre para Dios. Nada más que para Dios. Por eso dice, la palabra dice, cerrá la puerta, ora a tu Padre, que está en el secreto. Porque está exclusivamente en tu intimidad contigo. Él no va a hablar con otro, quiere hablar contigo. Quiere hablar contigo. Contigo, sacerdote, contigo, amada, contigo quiere hablar. Él tiene un mensaje ahí adentro, para vos, para tu familia, porque sos una mujer idónea, que vas a entender lo que estoy hablando. Ella necesita darte un mensaje, Dios. Sacerdote necesita darte un mensaje. Él necesita dar ese mensaje. Pero Él necesita que tengas una intimidad. Por eso dice, cerrá la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos. O sea, no podemos decir, no, yo estoy en comunión permanente como Dios. Pero vos lo estás diciendo, estás en comunión. Él quiere una intimidad. Es algo más profundo. Dios busca una profundidad en las cosas de Él. Todos los hijos debemos buscar una intimidad con Dios permanente.
¿Por qué? Porque Dios permanentemente quiere Él relacionarse con sus hijos. Porque el ruido de este mundo no te deja escuchar, no te deja escuchar a Dios. Pero ¿cómo es? Podés ir arriba manejando la camioneta, pero apagá esa radio ruidosa que tenés. Apagá esa música que no te lleva más que a no querer escuchar a Dios. Y podés ir manejando, podés estar trabajando y podés tener una intimidad con Dios, porque el secreto donde está es Dios en ti. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nosotros, entonces el Hijo debe tener ese tiempo con el Padre, porque es lo más precioso que Dios quiere, que tengamos una intimidad con Él. Es un momento sublime donde nuestro espíritu se conecta con el Dios y le damos plena libertad para que Él nos hable. Es un momento que casi siempre arranca con un profundo suspiro y nos quedamos sin palabras al estar en su presencia. Este es el momento donde nuestro Dios se complace disfrutando junto a nosotros de esa conexión espiritual. ¿Por qué digo espiritual? Porque la comunión no te lleva a una conexión espiritual. La comunión es una relación, es por fuera, tenés una relación por fuera. Sí, Padre, estoy contigo, Dios, estamos. Es que era una intimidad. ¿Por qué dice muchas veces la palabra de Dios? El espíritu no se conecta con la carne. Hay una constante lucha. Y porque vivimos más una comunión que una intimidad. Vivimos una relación más que una intimidad. Vivimos una amistad cuando Dios dice tú eres hijo o tú eres hija. O sea, cuando nosotros vivimos una relación de amistad, ¿cómo vamos a hablar de intimidad? Un matrimonio tiene intimidad, pero es el matrimonio el que lo sabe. Y ahí está Dios. Pero cuando hay una relación, es una charla abierta, es un abrazo, podemos tener una relación de amistad, o sea, podemos hacer todo esto, pero lo que Dios busca en este mensaje es que te acerques a tener una intimidad con Él. Él necesita una intimidad con sus hijos. Él necesita una intimidad con sus hijas. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con que está todo bien, hasta que no entendimos que al aceptar a Cristo no dijo que Dios que no nos iba a pasar un montón de cosas. Cuando oramos el Padre Nuestro, dijo Padre, hablamos de que no, dice en el versículo 13, ¿no? 6:13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. O sea, ¿a qué voy? A que muchas veces Dios nos mete porque no quiere tener intimidad. Rehusamos a tener la intimidad con Dios. El mundo está lleno de relaciones. Por eso el mundo anda como anda. Está influenciado por el maligno Satanás. Entonces el mundo anda como anda, los matrimonios se separan, los matrimonios se destruyen. No se destruyen solo, es el mismo Satanás que se mete en ellos, porque andan como una relación y creen que es una relación, listo, nos relacionamos, nos peleamos, nos enojamos, etcétera, etcétera. Pero capaz no comprende el mundo. Pero los hijos de Dios sí, entendemos las cosas de Dios.
Pero para eso necesitamos tener una intimidad con Dios. La palabra de Dios, cuando la leemos, se nos revela. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, pero tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Porque dice Dios, nos quiere enseñar cosas que tiene guardadas, pero ¿para quién? Para ti, permanentemente, para mí, para ti. Él quiere permanentemente que estés fluyendo en el Espíritu, que tengas una intimidad permanentemente, que entiendas que sos un hijo espiritual, que no todas las veces nosotros estamos preparados para afrontar las cosas porque es Dios el que va a pelear por nosotros. Pero si no tenemos una intimidad, ¿cómo vamos a conectarnos? Puede ser un momento cualquiera en colectivo, en el trabajo, en una camioneta, conduciendo un automóvil o en tu casa antes de dormir. No dejes de disfrutar este tiempo a solas con Dios. Permanentemente diciendo, deje de disfrutar este tiempo a solas con Dios. No es que te arrodille, Padre, gracias que por este día, gracias Señor, bueno, tengo sueño, se acabó. No sé en qué momento hiciste intimidad porque no la entiendo. Entonces uno entiende cómo quieres que las cosas que Dios quiere hacer sobrenatural para usarte, para sanar personas, para liberar, para sanar, para decirte, mira, mañana no vayas por este camino, ven por este. Si no hay una intimidad, no hay una intimidad. Y después lo queremos obligar a Dios que nos diga, ¿por qué nos pasó tal cosa? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me separé? ¿Por qué si yo te servía? ¿Y por qué me separé? ¿Y por qué partió mi familiar? ¿Y por qué esto?